Quiero agradecer a Euskaltzaindia la invitación que me hace y el honor de formar parte de los ponentes de este congreso, y también, desde luego, quiero hacer un agradecimiento especial para los investigadores del Atlas Lingüístico Vasco que han contado conmigo para participar aquí. Bueno, en esta comunicación me propongo presentar una rápida muestra sobre el modo en que han evolucionado los estudios de variación geolingüística relativos a las hablas castellanas del centro peninsular. Como todos los aquí presentes ya saben, una parte muy importante de la investigación dialectal se ha desarrollado a través de los atlas lingüísticos y, de hecho, como ya hemos visto a lo largo de la jornada de ayer y de hoy, muchos de los ponentes son especialistas en geografía lingüística. Una rama lingüística que en Europa la tradición romanística comenzó a desarrollar a principios del siglo XX y gracias a la cual contamos con estudios de primera mano que nos han permitido caracterizar las variedades lingüísticas en su dimensión diatópica o geográfica. Muy rápidamente, quiero recordar que la geografía lingüística recoge, mediante encuestas dialectales que se hacen in situ en las localidades objeto de estudio, toda la información lingüística necesaria para caracterizar lo que tradicionalmente llamamos dialectos y que actualmente preferimos denominar variedades lingüísticas para evitar el estigma que tenía el hablante dialectal frente al urbano. Mediante la encuesta dialectal, la geolingüística prevé la recogida de todos los aspectos diferenciales de las hablas necesarios para caracterizar lo que es específico de cada lugar y cartografiarlo en su contexto geográfico y poder así trazar la geografía de los fenómenos lingüísticos, las fronteras dialectales y otros muchos aspectos gracias a los cuales hoy sabemos cómo funcionan las lenguas en su dimensión espacial. En los primeros atlas lingüísticos se entrevistaba en cada localidad solamente a uno o a dos informantes que se tomaban como representantes del habla local y que daban respuesta a todas las cuestiones por las que el investigador preguntaba para conocer la fonética, la morfología, la sintaxis y también, a través de las palabras, la cultura popular tradicional. Desde los mismos comienzos de esta disciplina, los dialectólogos ya tenían conciencia de que así como había diferencias entre un pueblo y otro, también dentro de la misma localidad podían encontrarse diferencias entre hablantes de la misma familia, pertenecientes a generaciones distintas, o entre el habla de hombres y mujeres, o entre hablantes con distintos niveles de instrucción. Esta constatación llevó al desarrollo de la dialectología social, con estudios que, sobre la base del conocimiento dialectal de conjunto de una determinada localidad o territorio, profundizaban en las diferencias lingüísticas de hablantes con distintas características sociales. En paralelo a la investigación dialectal, desde la década de 1960 comienza a desarrollarse una disciplina nueva, con una metodología distinta, la sociolingüística. Esta se ha ocupado de estudiar la variación lingüística de los hablantes de las ciudades. La sociolingüística ha ido ganando protagonismo y ya en los años 90 había muchos equipos de investigadores llevando a cabo el estudio sociolingüístico de su ciudad. Todo ello ha permitido conocer las hablas urbanas de los distintos dominios lingüísticos. Tanto se ha desarrollado esta última disciplina, la sociolingüística, que se ha extendido en los estudios universitarios. Se ha extendido la idea de que la sociolingüística no solamente es el resultado de la evolución natural de la dialectología, sino que además ha llegado para sustituirla. Cada vez más en las universidades los planes de estudios han ido restando espacio a las asignaturas de dialectología y se ha difundido la falsa creencia de que se trata de una disciplina arcaizante, obsoleta, que ha perdido su sentido en las modernas sociedades del siglo XXI. Por todo ello, el objetivo que me he propuesto en esta comunicación es argumentar que la dialectología y específicamente la geografía lingüística y la sociolingüística son disciplinas complementarias y que hoy día no se puede concebir la investigación de la variación lingüística sin conocer las dimensiones que desde una y otra se aportan. Creo que es nuestra responsabilidad como dialectólogos y sociolingüistas transmitir a los estudiantes que ni la dialectología ni la geografía lingüística son arcaizantes ni arcaicas. Por el contrario, su conocimiento es imprescindible para acceder al contexto lingüístico completo desde el que se desarrolla la variación social. El estudio sociolingüístico de una ciudad no puede hacerse en el vacío. Debe partir de su contexto geolingüístico, un contexto que es preciso estudiar y actualizar en la medida en que las hablas dialectales se han ido transformando.
¿Y por qué es imprescindible conocer la variación lingüística, espacial o diatópica? Porque todo lo que añadamos al conocimiento de la variación de una comunidad de habla carece de sentido, desligado de su contexto dialectal y geográfico. La variación sociolingüística se desarrolla a partir de la variación geolingüística, de manera que si, por ejemplo, como sucede en el caso de Castilla-La Mancha, de las hablas castellanas del centro peninsular a las que yo me voy a referir, si nos situamos, como en el caso de Castilla-La Mancha, en un área donde las consonantes en coda son inestables, son variables, por ejemplo, se aspira a la S, se pierde la D final, se relajan en general las consonantes en final de sílaba. Todas las ciudades situadas en ese contexto geográfico compartirán esos mismos rasgos, pero como se trata de rasgos variables y de rasgos inestables, van a desarrollar pequeños cambios socialmente estratificados que los relacionan con el espacio regional al tiempo que los identifican como hablantes castellano-manchegos. Así, por ejemplo, es posible que los jóvenes, por haber tenido más contacto con la escuela que los mayores, conserven un poco más las consonantes, o las mujeres, con tendencia a ser más normativas, presenten frecuencias más altas que los hombres de mantenimiento de esas consonantes inestables. Pero esta variación se va a desarrollar siempre, insisto, a partir de la variación geográfica, de manera que en las ciudades castellano-manchegas no vamos a encontrarnos con un dialecto distinto al de los pueblos de la región, sino con variedades matizadas de estos. Para ejemplificar este desarrollo metodológico y teórico en el estudio de la variación, me voy a referir a 3 de los atlas lingüísticos que se han elaborado para estudiar las hablas castellanas en el centro peninsular. Con cada uno de ellos se pretende ejemplificar una etapa metodológica distinta de la geografía lingüística y trazar una línea evolutiva. Voy a referirme, como pueden ver en la imagen, en primer lugar al Atlas Lingüístico de Castilla y León, dirigido por Manuel Alvar, y cuyas encuestas se hicieron en los años 70 con metodología de entonces, aunque se publicó en los años 90. En segundo lugar, voy a referirme al Atlas Lingüístico y Etnográfico de Castilla-La Mancha, que codirigieron Pilar García Mutón y Francisco Moreno, y cuyas encuestas se hicieron a finales de los años 80 y principios de los 90, y que ya presenta novedades metodológicas respecto a los atlas regionales anteriores que habían dirigido Manuel Alvar. Y en tercer lugar voy a terminar hablando del Atlas Dialectal de Madrid que hemos realizado Pilar García Mutón y yo misma y que a su vez supone una etapa más avanzada de la investigación geolingüística de las hablas castellanas. Si atendemos a las características metodológicas de los 3 atlas, es evidente que ha habido una evolución en el diseño de cada uno de ellos dirigida a adaptarlos al estudio de la nueva realidad social y a prestar atención a aspectos que tradicionalmente habían quedado marginados o relegados a un segundo plano. En lo que se refiere a la metodología común de referencia, los 3 atlas mantienen unas constantes para conservar la unidad metodológica y para facilitar o permitir la comparación. Para ello, los 3 atlas utilizan cuestionarios ajustados a la realidad de la región que estudian, porque los 3 corresponden a la etapa de atlas regionales o los que denominamos atlas de pequeño dominio. Incluyen preguntas para recoger las características fonéticas, morfosintácticas y el léxico dialectal. Los contenidos de los cuestionarios aplicados a la red de puntos que se ha previsto en cada caso se cartografían y se estructuran por niveles lingüísticos y los mapas resultantes se agrupan en atlas lingüísticos regionales. Estos atlas nos aportan una visión sincrónica del estado de las hablas estudiadas en sus distintos niveles y en sus distintos aspectos variables. ¿Qué es lo distinto? En el Atlas de Castilla y León, este primero, más antiguo, se utiliza el cuestionario tradicional y en cada localidad de la red se encuesta o se entrevista a un solo informante dialectal, por lo general un hombre, nacido en la localidad en cuestión, con bajo nivel de instrucción para asegurar su conocimiento del dialecto de la zona, conocedor además de la cultura popular y de las tareas tradicionales del campo y que haya viajado poco, que haya estado poco expuesto al estándar, a la norma. Se asume el principio de que el habla que se recoja a través de ese informante será representativa de su localidad. En segundo lugar, y en lo que se refiere al alemán, el alemán, que como he dicho, lo he tomado como representante de la siguiente etapa metodológica de los atlas regionales castellanos, este atlas ha atendido a la progresiva visibilidad que se ha dado a las mujeres
desde finales del siglo XX y que, aunque se apoya en la misma tradición, incorpora algunas novedades, como por ejemplo el hecho de que encuesta sistemáticamente en cada punto a un hombre y a una mujer. Para ello lo que ha hecho ha sido repartirse el cuestionario en la parte del léxico, que es muy extensa, y una parte de los campos léxicos se le preguntaron a la mujer y otra parte a los hombres. Luego, lo que se refiere a los aspectos generales de fonética, morfología y sintaxis, se preguntó exactamente a los dos. Además, el Alecmán realizaba una conversación con el informante grabada de 45 minutos para recoger etnotextos o textos orales, y también grababa toda la parte del cuestionario de fonética, quedaba grabada para con posterioridad poder hacer estudios acústicos experimentales, y de hecho en la actualidad tenemos una doctoranda, Beatriz Fernández Tapias, que está a punto de concluir su tesis doctoral y que es una investigación de la fonética acústica de las hablas castellanas en frontera con las hablas andaluzas. En el Atlas de Castilla-La Mancha, las encuestas rurales de corte dialectal también se han complementado con un estudio sociolingüístico de las 5 capitales de provincias. Esta investigación sociolingüística, que se diseñó a finales de los años 80, era en su momento muy innovadora y aplica una metodología característica de la sociolingüística variacionista. En la imagen he recogido un pequeño mapa solamente con las provincias de Toledo al norte y de Ciudad Real al sur, que elaboraron los directores del Atlas, donde puede verse de manera contrastiva no solamente la gradualidad, se refiere este Atlas al fenómeno de relajación de la S en coda silábica, y puede verse, como decía, de forma gradual en la geografía del norte al sur, cómo es un segmento fónico que se va perdiendo a medida que avanzamos hacia Andalucía. Y no solo eso, sino que al cartografiarse de forma contrastiva las respuestas de hombres y mujeres, los hombres están a la izquierda, las mujeres a la derecha, separados por 2 barras verticales, podemos ver cómo la mujer es más conservadora, más normativa en la zona más conservadora de la región estudiada. En lo que se refiere a la DIM, desde el principio, para Pilar García Mutón y para mí fue evidente que el cambio económico ha tenido consecuencias lingüísticas, favoreciendo la convergencia de la lengua dialectal con el castellano urbano. Por ello, la geografía lingüística del siglo XXI tenía que revisar su metodología para poder abordar el estudio de las localidades madrileñas rurales próximas a la capital y tener en cuenta el especial desarrollo socioeconómico y demográfico que ha experimentado la Comunidad de Madrid durante el siglo XX. Por esa razón, la red de puntos rurales, como pueden ver en la imagen, la red de puntos con la que hemos trabajado para la Comunidad de Madrid, además de ser reducida, se circunscribe a la periferia de la región, porque el centro y las proximidades del centro, que están ocupadas por Madrid, serían variedades urbanas cuya metodología de estudio no puede ser la dialectal, sino la sociolingüística, y de hecho yo formo parte del equipo de sociolingüistas que desde la Universidad de Alcalá estamos haciendo la investigación sociolingüística de las hablas urbanas de Madrid. En lo que se refiere a la metodología, hemos partido de la metodología tradicional, apoyándonos en las innovaciones del Alecmán, y hemos entrevistado a 2 informantes dialectales, un hombre y una mujer, de manera sistemática en cada punto de encuesta, a los que les hemos aplicado el cuestionario dialectal. Pero en las últimas décadas las antiguas formas de vida ya prácticamente han desaparecido y hoy las nuevas generaciones las ignoran o solo las conocen de referencia y, por tanto, desconocen la mayor parte del léxico relacionado con ellas. Solamente por eso los hablantes de las últimas generaciones han participado de esas formas de vida y las recuerdan, y solamente por eso a ellos les hemos aplicado el cuestionario dialectal. Pero no queríamos obviar las transformaciones que se han producido en España en el mismo sentido que en otros países europeos, y por eso nuestra investigación sobre el habla de la Comunidad de Madrid pretende dar cuenta de esos cambios sociales y conocer qué aspectos de la lengua han sido desplazados del habla de los más jóvenes, cuáles se han mantenido y qué innovaciones se han incorporado. Para ese fin se diseñó un segundo tipo de encuesta sociodialectal con un cuestionario más reducido, solo con preguntas de fonética y de morfología, referidas a aquellos fenómenos que podían presentarse de forma variable. Con ese cuestionario hemos entrevistado a 4 informantes más, de 2 generaciones más jóvenes, como se refleja en el cuadro que tienen en la imagen. Estas características convierten a la DIM en un atlas innovador, rural y dialectal,
que, además de encuestar a mujeres y hombres, trabaja en toda la red de puntos con 3 generaciones distintas de hablantes, lo que nos permite, como voy a mostrar después, observar la dirección de los cambios lingüísticos. La información que hemos recogido mediante cuestionarios se completa con la grabación de una entrevista semidirigida de 30 minutos de duración y, a su vez, con una conversación grabada en secreto con todos los informantes de cada punto de encuesta para obtener un registro de habla coloquial. Por último, ya para ir terminando, me gustaría referirme también muy brevemente a algunas de las posibilidades de estudio que permiten estos atlas gracias a las innovaciones metodológicas que incorporan y, además, pondré el énfasis sobre su complementariedad con la información que aportan las investigaciones sociolingüísticas que estamos recogiendo en paralelo. En primer lugar, ya ha hecho referencia a esto Pilar García Mutón en su presentación de esta mañana. El hecho de que actualmente contemos con atlas lingüísticos correspondientes a distintas sincronías, y para ello es fundamental la publicación del ALPI, nos permite establecer estudios o realizar estudios en tiempo real, comparando el ALPI con los atlas lingüísticos regionales. Así podremos saber cómo han evolucionado las hablas castellanas desde los años 30, conocer qué procesos se han desarrollado en el nivel fónico, en el morfosintáctico, en el léxico, estudiar o abordar el estudio de la pérdida del léxico dialectal, la evolución de las formas culturales, la desdialectalización y un larguísimo etcétera. Todo ello en un periodo como el siglo XX, durante el cual en España se ha producido un enorme cambio social de gran impacto en el conjunto de la sociedad. Pues en el pasado siglo la meseta castellana ha pasado de una economía agraria a una economía urbana de servicios, un cambio que ha afectado profundamente a nuestras formas de hablar. En segundo lugar, también es posible aplicar el estudio del cambio lingüístico en tiempo aparente a través de las generaciones. Así, por ejemplo, en la estratificación generacional que se ha utilizado en las encuestas del Atlas Dialectal de Madrid, nos permite ver procesos como el que he ejemplificado y que tienen en la pantalla, procesos que se han consolidado rápidamente en 3 generaciones. En la pantalla pueden ver cómo ha ido desapareciendo la oposición de la antigua oposición de las consonantes palatales, la pérdida de la lle, el avance del yeísmo. En 3 generaciones se ha completado, se ha consolidado, ¿no? El mapa que aparece señalado como hablantes de tercera generación muestra una enorme presencia todavía de esa distinción fonológica, tanto en hombres como en mujeres, y principalmente en el centro y en el norte de la provincia. En la siguiente generación ya apenas quedan restos y la tercera generación más joven es completamente yeísta, lo ha perdido por completo. Otra posibilidad de estudio que nos permite contar con datos rurales, con datos de habla rurales, los que proporcionan los atlas por un lado, y por otro lado con los datos de las hablas urbanas que proporciona la investigación sociolingüística, nos permite estudiar las interacciones lingüísticas entre campo y ciudad y comprender cuáles son los flujos lingüísticos que en cada caso prevalecen. En contra de lo que pudiera pensarse, en los estudios que ya hemos realizado en ese sentido en el territorio del centro peninsular, la pérdida del dialecto no supone necesariamente la convergencia del medio rural con el urbano. Es decir, por mucho que las ciudades tengan el prestigio social y lingüístico, los hablantes no siempre prefieren las formas urbanas sobre las rurales. Las identidades lingüísticas son muy complejas y no siempre se desarrollan a favor del estándar o de los usos cultos. Más bien, lo que estamos observando es el desarrollo de regiolectos. Ayer Narbonne hacía referencia y utilizó la misma imagen que yo del trabajo de Auer, y eso es lo que estamos viendo en Madrid. En la zona, digamos, rural de Madrid, observamos el desarrollo de esos dialectos intermedios o regiolectos intermedios entre los dialectos tradicionales y las hablas urbanas. Una cuarta posibilidad de estudio es la que se refiere a otro aspecto que, en mi opinión, es de enorme interés, que permite abordar el estudio de las variedades dialectales en contraste con las urbanas, son las migraciones del campo a la ciudad y su reflejo en las hablas.
De nuevo, en el pasado siglo XX y también en el siglo XXI, en la meseta castellana se ha consolidado la profunda transformación social que han provocado los procesos de urbanización. La población ha abandonado masivamente el campo, se ha desplazado a las ciudades, experimentando el correspondiente proceso de integración lingüística que caracteriza a las poblaciones migrantes. En las grandes ciudades receptoras de inmigrantes, como es el caso de Madrid, esta población nueva, recién llegada del campo, se ha asentado en las barriadas de la periferia, concretamente en los barrios de Vallecas y de Carabanchel. Desde un punto de vista lingüístico y espacial, representan una etapa intermedia entre el habla del campo y la ciudad en el sentido que se muestra en la imagen. Es decir, las localidades rurales van convergiendo primero con la periferia urbana, con la población migrante que se instala en la periferia urbana, que a su vez va convergiendo con los hablantes autóctonos del centro de la ciudad. Estos y otros muchos aspectos que aquí obviamente no hay espacio para desarrollar son susceptibles de estudio gracias a la investigación que hoy permanece recogida en los atlas lingüísticos. Espero haber sido capaz de transmitir la importancia de abordar su estudio, de formar especialistas que sepan analizar e interpretar los datos que aportan los atlas y, lo que es más importante, que sean capaces de transmitirles ese conocimiento a las nuevas generaciones de estudiantes. Muchas gracias.